Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Nuevamente nosotros vamos a tomar un tema de actualidad, indudablemente a despejar algunas inquietudes que no solo los profesionales del derecho, sino los ciudadanos comunes de nuestro país, llamémoslo así, tienen inquietudes sobre este acontecimiento de la prisión preventiva de Rafael Correa por el caso Sobornos 2012-2016. Que precisamente está causando toda una opinión a favor, en contra, pero nosotros vamos a verlo desde el punto de vista más bien jurídico. Y nuevamente queremos, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, agradecerle al doctor Miguel Ángel Angulo. Él es abogado litigante, es catedrático universitario en materia penal, quien indudablemente con sus conocimientos nos va a ayudar un poco a despejar estas inquietudes. Gracias, Miguel, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. La semana pasada la jueza Daniela Camacho dicta una orden de prisión preventiva contra Correa, Glass y otros 3 de 22 procesados aproximadamente en el caso de Sobornos 2012-2016, que se origina en el denominado arroz verde, que registra presuntos pagos por contratistas del gobierno para financiar la campaña de Alianza País. Unos dicen que por qué la prisión preventiva a unos, otros, por qué al resto no, si era necesario esta medida en caso de el expresidente Rafael Correa. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes, muchas gracias Ángel, gracias por la invitación. Bueno, hay que tomar en cuenta que refiriéndonos específicamente al expresidente Rafael Correa, él ya estaba siendo, digamos que, procesado por otro delito, que es la asociación ilícita, y ya estaba con una medida de privación de prisión preventiva que dictó, si no estoy mal, la propia doctora Camacho hace días o un mes atrás, en donde ya rige una medida de prisión preventiva en contra del señor Rafael Correa. ¿Por qué? Porque inicialmente se había dispuesto de que este señor Rafael Correa se presente ante las autoridades competentes y evidentemente esto no lo iba a poder cumplir porque el señor reside en Bélgica. Esta medida fue incumplida y producto de esto el resultado fue que se dicte ya una prisión preventiva. Entonces ya tenía una prisión preventiva vigente. ¿Qué denota esto jurídicamente? Que el señor Rafael Correa no incumplió en primera instancia en otra medida que se le había dictado una prisión preventiva y que era susceptible de poder ser dictada nuevamente la prisión preventiva respecto de este caso porque ha denotado al requerimiento de la justicia no comparecer o su intención de no comparecer. La medida de prisión preventiva tiene una finalidad excepcional que lo marca constitucionalmente la Constitución, que es específicamente la comparecencia de la persona procesada a juicio. Esa es la medida excepcional. Es decir, para asegurar justamente la comparecencia de la persona, en este caso del imputado, en este caso Rafael Correa. Exactamente. Pero si está fuera del país. Por eso topamos el tema desde un inicio. O sea, en primera instancia, la primera prisión preventiva que se dicta al señor Rafael Correa fue por haber incumplido la medida de presentación periódica que había establecido la doctora Camacho, si no estoy mal. Producto de no poder cumplir, porque evidentemente no iba a poder cumplir. El señor reside en Bélgica, o sea, es imposible físicamente que él pueda trasladarse semanalmente de Bélgica a Ecuador para poder cumplir esta medida.
Como no cumplió, se le dictó la prisión preventiva. En el presente caso, al tener ya una medida de prisión preventiva, entonces, ¿qué denota? Denota que sí, que efectivamente se podía solicitar, como solicitó Fiscalía, la prisión preventiva, y la jueza, en este caso específico ya de Arroz Verde, de sobornos 2012-2016, dictó la prisión. Es decir, indudablemente teniendo claro de que tiene dos órdenes de prisión preventiva, el expresidente Rafael Correa, el anterior es sobre el caso Balda, del secuestro al político Balda, me salta la otra inquietud, Miguel. Esto se le comunicó a Interpol y sin embargo Interpol desechó. Es decir, ¿tiene esa facultad la Interpol de desechar, de aceptar? Porque entonces, ¿en qué quedan los acuerdos internacionales? Porque si una persona está fuera del país, ¿es la Interpol el organismo llamado a un pedido, en este caso, de detención? El pedido de alerta roja al Interpol también conlleva un procedimiento específico que requiere la Interpol para establecer capturar a una determinada persona en un determinado país en el cual resida, que este país no sea el origen del origen de esta persona. Interpol analiza el pedido de solicitud y tiene la facultad totalmente de negar o de conceder este llamamiento. En este caso, por ejemplo, el caso anterior era sobre el político Balda, este es diferente, sobre sobornos 2012-2016, le corresponde entonces nuevamente solicitar al Interpol a ver si lo desecha o lo acepta la orden de detención. A ver, lo que se quiere es la finalidad que se quiere con estas intenciones que tiene el gobierno, que tiene Ecuador, es la posibilidad de poder extraditar en cierta forma al señor Rafael Correa para que sea juzgado en el país. Esa es la finalidad que tienen estos pedidos de Interpol, es decir, que la Interpol conceda la alerta roja, que se pueda capturar y se pueda trasladar a este ciudadano al país de origen para que sea juzgado. En este caso, Interpol puede analizar el pedido del país y puede determinar si procede o no procede, pero después viene el tema del pedido de extradición al Estado belga. O sea, el Estado ecuatoriano como tal presenta la solicitud de extradición en un cierto caso que responde a principios de derecho penal, como el principio de universalidad, como el principio de reciprocidad, es decir, que los dos tipos penales sean tipificados en la legislación de los dos países, y analizando toda esta situación, Bélgica en este caso decidirá o decide si es que el pedido de extradición está bien fundamentado y se le puede extraditar o no. Entonces un poco la doctora Diana Salazar, quien solicita indudablemente o acusa, digamos, en este caso, y la jueza Camacho quien lo acoge y resuelve, ¿es por esto o por qué razón que van por la vía de, entre otros delitos, del cohecho? Porque si no estoy mal, el cohecho es un delito penal que puede ser juzgado en ausencia. Sí, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, si mi mente no me falla, existen ciertas conductas tipificadas como delito dentro del ordenamiento jurídico que permiten dos cosas: el juzgamiento en ausencia y, por otro lado, la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal. ¿Qué se refiere a esto? Que en todos los otros delitos, exceptuando los que determina el artículo 233, como el peculado, entre estos el cohecho, se puede juzgar a la persona, es decir, llegar a una audiencia de juzgamiento sin la presencia de esa persona. En otros tipos penales es necesario que la persona comparezca ante la autoridad y pueda ser juzgada. Eso es por un principio o un derecho constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa. Es una norma constitucional que se establece en el artículo 233 que permite perseguir delitos en ausencia relacionados con la corrupción, sobre todo. Pero ¿y el derecho a defenderse de la persona? Lo que pasa es que, a ver, en cierta forma existe una contradicción, porque el derecho a defenderse de la persona no puede ser menoscabado por ninguna circunstancia. ¿Sí? Pero en el presente caso se solicitó en un cierto momento el pedido de prisión preventiva por parte de Fiscalía, la jueza concedió y él puede ejercer su derecho a la defensa respecto de sus abogados defensores, incluso claro, en la audiencia de juzgamiento. O sea, el hecho de que se pueda juzgar en ausencia a una persona no determina de que le quite el derecho a la defensa que puede hacer con los abogados en el país. Exactamente, o sea, no determina que esta persona no pueda tener acceso al proceso, que no pueda presentar un abogado de su confianza, ejercer una debida defensa técnica, o sea, eso no le quita. Es decir, el juicio de cohecho, Miguel,
es imprescriptible, por lo tanto puede establecerse en cualquier momento. Por eso decía, el artículo 233 determina dos cosas fundamentales, y esto no viene solo de la Constitución, esto es un andamiaje histórico que ha tenido en los delitos relacionados con la corrupción. Recordemos nosotros que desde la Convención de Mérida, desde el 2002, si no estoy mal, esta clase de delitos ya se vienen persiguiendo, o mejor dicho, se vienen estableciendo en normativa internacional, determinando que los estados que son parte de determinados convenios establezcan normativa interna para poder perseguir adecuadamente estos delitos. Es decir, no es que al legislador o a la constituyente se inventaron esto en el 2008, esto es de antes. Entonces, ¿qué permiten este artículo constitucional, de rango constitucional? Permite tanto el juzgamiento en ausencia, es decir, que la persona no comparezca al juicio, pero pueda ser juzgado, uno, y dos, la imprescriptibilidad. Es decir, este proceso penal no se puede detener en razón o con el argumento de que esta persona no está presente o que han pasado determinados años para poder perseguirlo. Ahí hay que marcar una diferencia. Una cosa es la imprescriptibilidad respecto del ejercicio de la acción penal, es decir, perseguir ese delito hasta el juzgamiento, y otra cosa muy diferente es la prescriptibilidad respecto de la pena que se le imponga en el determinado momento, si se llega a constatar que Correa, en este caso, sería responsable de cohecho, tráfico de influencias o a eso iba Miguel. A ver, el 280 de nuestro Código Orgánico Integral Penal establece el cohecho y establece como penas hasta 7 años. Supongamos que los lleguen a determinar una pena de 7 años. ¿El expresidente Correa, entonces, esa pena lo cumplirá cuando intente regresar al país? Claro, o sea, a ver, el momento en que el tribunal establece una pena por un determinado delito, en este caso el delito de cohecho, tiene acceso al sistema recursal, presentar una apelación, presentar una casación. Cuando la casación ya se haya resuelto, inadmitiendo el recurso eventualmente, es desde ese momento en donde empieza a ejecutoriarse la sentencia. Yeah. El momento en que se ejecutoría la sentencia comienza a correr, digamos, el ámbito de tiempo en razón de la prescripción de la pena que le impusieron, 7 años, pongamos, ¿ya? Entonces, el momento en que pise el Ecuador y sea capturado, desde ese momento comienza a correr los 7 años si es que es capturado, y si no, tendrá que esperarse la prescripción de la pena como tal. Se establece también de lo que dice la audiencia donde estuvo la fiscal, otro de los delitos que se lo imputa es la asociación ilícita. La asociación ilícita, de acuerdo a nuestro Código Penal, indudablemente es la reunión de 2 o más personas que se reúnen para cometer otro delito. Es decir, ¿la asociación ilícita va necesariamente unido a otro delito? Sí, pero no es necesario la comprobación como tal o una sentencia condenatoria ejecutoriada de haber perpetrado otro delito. A ver, aquí hay una discusión, digamos, conceptual. Primero, la asociación ilícita es un delito de mera actividad, es decir, que solo con la reunión de personas que tengan la intención de cometer delitos y que eso se pueda comprobar, se estaría configurando esa conducta. No es necesario obtener un resultado. Los tipos penales, digamos que los delitos se dividen en tres clases de delitos. Permíteme, Miguel, para que nos expliques de eso, es decir, estamos regresando luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Entonces continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con el tema prisión preventiva de Rafael Correa por el caso Sobornos 2012-2016. Para quienes nos sintonizan, nos encontramos con nuestro directo amigo, el doctor Miguel Ángel Angulo, quien es abogado litigante, catedrático universitario en materia penal. Miguel, nos estabas explicando antes de irnos al corte comercial el tema del otro delito que se lo imputa, que es la asociación ilícita. A ver, en derecho penal hay que establecer que existen 3 clases de delitos. Delitos de resultado, delitos de peligro y delitos de mera actividad.
para ponerlo en sencillo, los delitos de resultado necesitan un objeto material en donde recaiga la acción lesiva. Es decir, por ejemplo, un homicidio. Necesitas, para juzgar un homicidio, en la mayoría de casos, en el 99% de casos, necesitas un objeto material, una persona que esté fallecida, ¿no es cierto? En los delitos de peligro no. En los delitos de peligro no necesitas ese resultado. Necesitas que tu acción sea tan peligrosa para que se configure el delito. Y en los delitos de mera actividad, ni siquiera necesitas evidenciar un peligro de afectación a un bien jurídico, sino que solo con la conducta se establece el tipo penal. En el caso de la asociación ilícita, salvo mejor criterio, es un delito de mera actividad. De constatarse la reunión con la intención de cometer delitos, eso evidentemente configura el tipo penal de asociación ilícita. Listo. El otro tema que se ha puesto en el debate es el tema de la prueba, si así se lo puede llamar, que presentó la doctora Diana Salazar en la audiencia, de un depósito de $6,000 en la cuenta de Rafael Correa. Y lo acepta, hay un mensajero que ratifica de que depositó este dinero, pero entonces este tema ha sido utilizado un poco para desechar las acusaciones. Las propias redes sociales cumplen esta labor y dicen, no, apenas son $6,000, no se le acusaba de más de 15,000 millones. Explícanos si es necesario una prueba de $1 o de los 15,000 millones. Si se está demostrando precisamente que puede ser esto una prueba válida para los temas que estamos discutiendo. Claro, a ver, acá la discusión más que dentro de las redes sociales se ha tornado más que todo política y evidentemente se tornó de esta forma por las declaraciones que hicieron determinados abogados en relación a la defensa de Rafael Correa, que dijeron que $6,000 era producto de un préstamo. Recordemos irónicamente cuando el señor Correa durante un montón de ocasiones reiteró a nivel nacional que si le encontraban 20 centavos en sus cuentas, que no eran producto de su salario como presidente, él se pegaba un tiro. Bueno, acá no le encontraron 20 centavos, acá le encontraron $6,000, que eran producto evidentemente de que no era su salario como presidente, no. ¿Sí? Y que relacionado con las actividades que ha determinado la señorita Pamela Martínez referente a lo que se está haciendo, ¿sí?, tienen o guardan relación con estas claro, porque con estos dice, aportes. $6,000 yo puedo pedir, dice uno de los abogados de Rafael Correa, $6,000 no puedo pedir a cualquier amigo. ¿Quién no ha pedido un préstamo a un amigo? Pero el problema es que son $6,000 que provienen de los dineros que admite Pamela Martínez de haberlo administrado fruto de los sobornos. Por supuesto, es que el tema de discusión no es los $6,000 o no es la cantidad como tal. Sí, yo puedo pedir a un amigo que me preste $6,000, él me presta y ya está, y yo le voy pagando como puedo. Es más, me pueden hasta regalar. Pero el tema de discusión acá es que esos $6,000 fueron depositados en la cuenta del señor Correa por una persona que tenía vínculo, si no estoy mal, apellido Paredes, que tenía vínculo con esta señora Pamela Martínez. Y Pamela Martínez ha dicho claramente que este dinero fue producto de todo el dinero conjunto que entró en el tema de sobornos y de los Entonces, dineros. ¿tiene que ver con la licitud del dinero que recibe? Evidentemente sí, y no estamos hablando solo de ese depósito de los $6,000, estamos hablando de que, según Fiscalía General, había presentado más de 10 indicios referentes a la participación o eventualmente autoría del señor Correa en referencia a este caso. Lo otro que queda suelto, dice, bueno, son 22 exfuncionarios y empresarios. ¿Por qué solo a 5 la prisión preventiva y al resto prohibición de salida del país, si no estoy mal, o de presentarse periódicamente? Es decir, como que aquí hay una dedicatoria a 5, en este caso el expresidente, vicepresidente y parece que unos ministros. ¿Por qué esta diferencia? A ver, la prisión preventiva nunca tiene que ser dictada en relación a cuestión ideológica, apego político, persecución, nada de gravedad de tipos penales. Eso no lo digo yo, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el informe de la utilización de la prisión preventiva de 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un montón de cosas, ¿sí? Pero en relación a la prisión preventiva dictada a determinados sujetos es porque considero yo que dentro del cuaderno procesal se puede evidenciar que no tienen ninguna intención de comparecer al proceso, ¿sí? Ese debe ser el fundamento y el argumento sustancial para que una jueza pueda dictar. Y otra cosa que también no se ha considerado, que estos sujetos puedan intervenir en determinada forma para, digamos, alterar pruebas o guardar pruebas
que puedan considerarse y que puedan servir después para el procesamiento. El ex vicepresidente Jorge Glass está cumpliendo ya una pena. Sí. ¿Cómo continúa esto? ¿Se lo puede seguir la causa y si se llegara a determinar darle otra sentencia? Sí, él está con una prisión preventiva por este caso, está cumpliendo una pena por otro caso, en el supuesto no consentido de que él ya cumpla el 60% de su pena impuesta en el primer caso, él deberá seguir cumpliendo la prisión preventiva por un lado, y por otro lado él no podría acceder al 60% de beneficio penitenciario porque está encausado en otra Porque causa. el acogerse a ese beneficio es no tener otro, no estar encausado en Sí, otro. o sea, para acogerse tú a un beneficio penitenciario necesitas haber cumplido una serie de requisitos, entre ellos el 60%, pero no estar instruido penalmente en otra causa. En este caso no sucede. Se dice que los elementos de convicción de la fiscal Diana Salazar son insuficientes. ¿Quién determina qué viene? Bueno, ahora abren un proceso de instrucción fiscal. Bueno, está abierto, ya estuvo abierto el proceso de instrucción fiscal. Lo que se hizo ahora fue vincular, tendrán el tiempo necesario para recabar los elementos de convicción necesarios, y el que decide acá es el juez. Acá hay que poner mucho ojo, o sea, la gente no puede dejarse llevar por las opiniones políticas, ni de unos ni de otros. Acá el que decide es el juez. La jueza eventualmente en el determinado momento conocerá el proceso, conocerá todo lo que ha recabado Fiscalía hasta este momento, que yo creo que es bastante, porque, y eso hay que decirlo, o sea, antes de la señora Diana Salazar, de la fiscal, no era impensable procesar esta clase de conductas y procesar a las personas que están siendo procesadas. Entonces, la jueza eventualmente decidirá quién merece ser llamado a juicio y quién no. ¿Son pruebas válidas? Porque eso también se cuestiona. Las computadoras de Pamela Martínez, de Laura Terán, los apuntes, los cuadernos. Por supuesto. Cumpliendo el debido proceso respecto del cumplimiento de cadena de custodia, respecto de la extracción de información de los computadores por medio de la vía legal, es decir, peritajes, que no se rompa cadena de custodia, que se haga adecuadamente, servirán en su momento como prueba. En este momento no podemos hablar de pruebas como tal, sino de elementos de convicción, si queremos ser técnicos o tecnicistas, pero sirven. La cuestión es que no se vulnere derechos al extraer estas pruebas, o que no se vulnere procedimientos, como por ejemplo para extraer la información de un computador, uno no puede presentar el computador y ya está, necesita un debido proceso, necesita una técnica investigativa. ¿Por qué dice la fiscal Diana Salazar de que se lo acusa al exmandatario de liderar una red ilegal y ser la cabeza? Sí, en este tema también hay que considerar mucho la forma de imputación que realizará Fiscalía en el momento dado. Porque ahora tocará solventar y sustentar una audiencia preparatoria de juicio en donde se establecerá cuáles son la materialidad de la infracción en cierto caso, el cometimiento de una infracción, para ser más técnicos, y también los grados de autoría y participación que tiene cada persona. Entonces, hay que ver cómo Fiscalía imputa, porque acá hay una cuestión ya, digamos, científica, dogmática, que establece el artículo 41, 42 y 43 del Código Orgánico Integral Penal. Que Pamela Martínez y Laura Terán tenían todos estos documentos, lo hacen públicos, otros son encontrados en las computadoras, fruto de la acción de Fiscalía, de lo que tengo conocido. Es decir, que cuando va a la Corte Constitucional, a la Presidencia, encuentran esta información en las computadoras. Esto es parte, no sé si tú conoces, o si sigue funcionando la cooperación eficaz de Pamela Martínez y de Laura Terán con la Fiscalía. Sí, a ver, yo no tengo entendido de que Pamela Martínez haya firmado un acuerdo de cooperación. Se lo podría hacer. Ella, supongo yo, que está realizando todas estas actividades para acogerse a un beneficio que puede ser una cooperación eficaz como tal, y en este caso la cooperación eficaz cabría perfectamente, porque en eso hay que ser específico. La cooperación eficaz ha sido desarrollada para desmantelar toda una tela de corrupción a nivel gobierno. No me refiero a Ecuador, sino a nivel gobierno en cualquier estado, o a nivel de bandas de estructura criminal que se dediquen a delinquir. Aunque hayan sido parte de ella. Y claro, aunque a pesar de que hayan sido parte de ella, pero lo esencial en la cooperación eficaz, y eso hay que ser muy claro, es que sirvan para esta clase de delitos. Es decir, en un homicidio no puedo decir, voy a cooperar eficazmente y voy a decir dónde está el cuerpo. Eso no es cooperación eficaz. La cooperación eficaz está determinada para esta clase de conductas. Y sobre todo, la cooperación eficaz puede operar respecto de que la persona que brinde la información sea comprobable, vaya acompañado de otros elementos que puedan compatibilizar y esté orientada a determinar autores
de un rango jerárquico igual o superior a la persona que brinda la información y la cooperación. ¿Por qué Pamela Martínez guardaba esto? Me parece que dicen que era la más ordenada en cierta forma dentro de esta estructura gubernamental, ¿no? Irónicamente, por ahí escuché un comentario de que era la más honesta entre las personas que estaban ahí. O porque sabía que Rafael Correa desconfiaba de todos, inclusive de Patiño. Dicen haber llevado malas cuentas y le encargó a ella que lleve las cuentas. Sí, yo creo que de cualquier cosa se les puede acusar a estas personas menos de ser no prolijos, ¿no? Y recuerdo yo cómo se ha ido develando cómo Pamela Martínez tenía las anotaciones y la distribución del dinero, quién daba, quién no daba, quién se le daba, quién no se le daba, por medio de qué, por cuándo, qué fechas, que me recuerda mucho a la estructura documentológica que han desarrollado siempre los alemanes. O sea, porque los alemanes son muy prolijos al momento de establecer su cuestión documental respecto Pero de sus actos. Pero que eso le va a traer el problema y que pueden ser elementos suficientes para encontrarle culpable a Correa. Por supuesto. O sea, los alemanes son muy esquemáticos en sus cosas. Siendo legales y no, recordemos el régimen nazi, ellos tenían documentado todo, absolutamente todo. En este caso, y yo de lo que he ido escuchando se me asemeja mucho a esto, ¿no? Es decir, ir anotando cada cuestión que, claro, ahora ya no es cuestión de orden, sino documentos y pruebas o elementos de convicción que permiten develar y aclarar todos estos asuntos. Queremos agradecerle a Miguel Ángel Angulo por habernos dado sus opiniones, sus criterios jurídicos respecto al caso Sobornos 2012-2016. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.